Bienvenidos a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo virtual, pero con mucho cariño. Hoy nos sumergimos en el corazón del drama, en el epicentro del chisme más jugoso, en un bombazo que ha hecho temblar los cimientos del mundo de las series turcas y que, créanme, es para no perdérselo. ¿Listos para la dosis de adrenalina? Prepárense porque esto es fuerte. Y si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada de nuestras noticias, chismes, análisis y debates sobre sus series y actores favoritos. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, respiraciones profundas, prepárense para el chisme más candente del momento. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un beso. No cualquier beso. El beso. Un beso que ha desatado la locura, la especulación y la euforia en las redes sociales. Un beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí. Lo han oído bien. Los protagonistas de Erkenci Kavuşu, Pájaro Soñador. La serie turca que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, reír y llorar, que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Se han besado. Y no estamos hablando de ficción. No es una escena de la serie. Es en la vida real. O al menos eso es lo que todos estamos hablando, comentando, especulando y debatiendo con pasión. El título lo dice, bombazo, Can Yaman besó a Demet Özdemir. Amor a primera vista confirmado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente amor? ¿Es una confirmación del romance que muchos fans anhelan? ¿O es solo un rumor más alimentado por la maquinaria implacable del mundo del espectáculo, un bulo orquestado para generar atención? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar toda la información disponible, analizaremos las pruebas, o la falta de ellas, especularemos un poco, porque eso es lo divertido, cuestionaremos cada detalle y sobre todo, vamos a divertirnos. Porque de eso se trata. Primero, para entender la magnitud de este supuesto bombazo, pongámonos en contexto. Erkenci Kavuşu fue, es y será un fenómeno. Una serie que trascendió fronteras, que conquistó corazones en todo el mundo y que, por supuesto, catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, y es, innegable. Una chispa que saltaba de la pantalla, que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La historia de amor de Sanem Can, llena de momentos románticos, divertidos, dramáticos y emotivos, nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La conexión que irradiaban era tan fuerte, tan intensa, que era imposible no sentir que traspasaba la pantalla. Y esa conexión, esa magia, esa complicidad, inevitablemente los fans, el fandom apasionado de las series turcas, uno de los más entregados del mundo, comenzaron a soñar y a especular con que esa magia traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, teorías y análisis exhaustivos sobre una posible relación entre los actores. Cada foto, cada comentario, cada gesto se convertía en material de análisis para los fans más acérrimos, que buscaban señales, pistas y confirmaciones de ese romance soñado. Recuerdo perfectamente la época en la que la serie estaba en emisión. Las redes sociales explotaban cada semana. Los hashtags relacionados con Erkenci Kavuşu eran tendencia mundial. Se creaban grupos de fans, se hacían maratones de la serie, se analizaban cada detalle de las entrevistas, de las fotos, de las apariciones públicas de Can y Demet. Las expectativas eran altas, la emoción era palpable, y la idea de que esa pareja soñada trascendiera la ficción era el deseo de millones de personas. Pero a pesar de los rumores, las especulaciones, las expectativas y los deseos del fandom, nunca hubo una confirmación oficial. Ni Can ni Demet confirmaron o negaron públicamente la existencia de una relación romántica. Ambos mantuvieron una postura discreta, reservada, enfocada en su trabajo y en su privacidad. Sin embargo, tampoco negaron la buena relación que tenían. Siempre se mostraron amables el uno con el otro en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales. Reconocieron la importancia de su vínculo, de su amistad y de la complicidad que habían construido durante el rodaje de Erkenci Kavuşu. Después de que la serie llegara a su fin, cada uno siguió su propio camino. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, en nuevas aventuras. Viajó por el mundo, conquistó mercados internacionales, protagonizó otras series exitosas y su fama, por supuesto, siguió creciendo de manera exponencial.
Se convirtió en un ícono, en un símbolo de la televisión turca. Su nombre resonó en todos los rincones del planeta. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera como actriz. Protagonizó otras series que también conquistaron al público, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la convirtieron en una figura icónica. ¿Y ahora, qué nos trae hasta aquí? ¿Qué es lo que ha encendido la chispa, lo que ha desatado la locura y lo que nos tiene a todos hablando de Can y Demet? Exacto. El supuesto beso. La noticia, el rumor, el bombazo saltó a las redes sociales y a los medios de comunicación turcos como un relámpago, como un trueno. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de reacciones, de especulaciones, de análisis. La gente no podía creerlo, pero al mismo tiempo, lo deseaba con todas sus fuerzas. Se dice que ambos actores fueron vistos en un lugar privado, en un ambiente íntimo. Un lugar discreto, alejado de las cámaras y de los focos. Y allí, según los testigos, o al menos, lo que se ha filtrado, se besaron. Un beso apasionado, dicen. Un beso que supuestamente confirmaría al menos una atracción mutua, una conexión que podría haber trascendido la amistad y la complicidad. La noticia, por supuesto, generó una explosión de emociones. Los fans, divididos entre la incredulidad, la esperanza y la emoción desbordante, se volcaron a las redes sociales para comentar, para analizar, para compartir sus opiniones y para buscar cualquier tipo de información que pudiera confirmar o desmentir el rumor. El tema se convirtió en tendencia mundial, los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon y el mundo entero se puso a hablar de este supuesto beso. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más nebulosa, un poco más difusa. La verdad, la cruda verdad, no tenemos pruebas contundentes. Hasta el momento, no hay fotos ni vídeos del beso. No hay evidencia visual que corrobore la información. La principal fuente de información son los testimonios de personas que aseguran haber estado presentes en el lugar y haber presenciado el encuentro. Esto, por supuesto, deja un margen de duda considerable. ¿Es verdad? ¿Es un rumor inventado? ¿Es una estrategia de marketing, un truco publicitario para generar atención? Aquí es donde entra nuestra labor de detectives aficionados, de analistas incansables. La ausencia de pruebas concretas es, sin duda, el principal factor que genera dudas y escepticismo. En un mundo donde todo se fotografía y se graba, resulta extraño que no haya evidencia visual del beso. Si realmente ocurrió, ¿por qué nadie tomó una foto? ¿Por qué nadie grabó un vídeo? ¿Por qué no hay ninguna prueba tangible de este encuentro? Pero antes de descartar por completo la veracidad del rumor, debemos analizarlo desde diferentes perspectivas. Analicemos los pros y los contras. Por un lado, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido innegable, como ya mencionamos. La conexión, la complicidad, la chispa que se veía en la pantalla era algo que se sentía, que se percibía, que se vivía intensamente. Es más, esa química se veía reflejada en la serie. Sanem y Can en Erkencikus irradiaban una energía que trascendía la ficción. Ese magnetismo, esa atracción, podría haber trascendido la pantalla. Es perfectamente plausible que dos personas que pasan tanto tiempo juntas, interpretando a dos enamorados, compartiendo escenas románticas, construyendo una relación en la ficción, desarrollen sentimientos reales. Es algo que de hecho ha ocurrido en muchas ocasiones en el mundo del espectáculo. Recordemos que al final, son seres humanos con emociones y pasiones. La cercanía que se establece entre los actores, la intimidad que se genera al trabajar juntos, la conexión emocional que se establece al interpretar a dos personajes que se aman, todo eso puede influir en sus sentimientos y en sus relaciones personales. Pasar horas y horas en el set, compartiendo experiencias, superando desafíos juntos, construyendo una historia de amor en la pantalla, puede generar una conexión muy fuerte que trascienda la ficción y que se traduzca en sentimientos reales. Además, el hecho de que ambos actores hayan mantenido una buena relación después de la serie, a pesar de la distancia y de sus proyectos individuales, sugiere que existe un vínculo especial entre ellos. Se han apoyado mutuamente, se han dedicado mensajes de cariño en las redes sociales, han hablado con cariño el uno del otro en entrevistas. Todo eso apunta a una conexión más allá de la simple amistad. Por otro lado,
La falta de pruebas concretas es un factor importante a tener en cuenta, como ya hemos mencionado. Si realmente hubo un beso, ¿por qué no hay fotos? ¿Por qué nadie ha publicado nada en redes sociales? ¿Por qué no hay ninguna evidencia que corrobore los testimonios? Esto podría significar varias cosas. Podría significar que el encuentro fue extremadamente privado, que los involucrados tomaron medidas extremas para evitar ser fotografiados o grabados. Podría significar que la historia ha sido exagerada o incluso inventada. Podría ser una estrategia para generar publicidad, un truco publicitario. También es importante considerar que ambos actores son muy cuidadosos con su imagen pública. Son conscientes del impacto que tienen sus acciones en sus fans y en su carrera. Son conscientes de la importancia de su imagen pública y de la influencia que tienen en sus seguidores. Por lo tanto, es probable que actúen con cautela y no confirmen ni desmientan la noticia a la ligera. Ambos saben que cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier movimiento, será analizado, interpretado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Por eso es probable que prefieran mantener silencio, proteger su privacidad y dejar que el tiempo aclare la situación. Ahora vamos a especular un poco, es lo divertido. Si el beso es cierto, ¿qué implicaciones podría tener? ¿Podría significar el inicio de una relación amorosa? ¿O simplemente fue un encuentro casual, una muestra de afecto entre dos personas que se quieren y se respetan? ¿Fue un momento de debilidad, un desahogo emocional, una muestra de complicidad? Si fuera el inicio de una relación, sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Ver a Sanemi Khan, Akon y Demet juntos en la vida real, sería el final feliz que todos anhelan, la materialización del cuento de hadas que todos soñaron. Pero ¿cómo reaccionarían sus respectivas carreras? Ambos tienen mucho éxito con proyectos en el horizonte. Ambos son estrellas internacionales, con agendas apretadas y compromisos profesionales. Una relación pública, y más aún si se consolida, podría afectar, positiva o negativamente, su imagen. Podría aumentar su popularidad, generar más interés en sus proyectos, consolidar su estatus como pareja mediática, pero también podría generar controversias, críticas y presiones. Las redes sociales se encenderían, los fans estarían más pendientes de sus vidas personales que de sus trabajos, los paparazzi los perseguirían incansablemente. Es una realidad que deben tener en cuenta y que deben evaluar cuidadosamente. Además, ambos han tenido relaciones sentimentales en el pasado. Khan, por ejemplo, ha sido relacionado con varias actrices y modelos, y su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés mediático. Demet, por su parte, estuvo casada recientemente. Así que, de ser cierto, este beso podría ser el inicio de algo nuevo para ambos, una oportunidad de encontrar la felicidad, el amor y la compañía. Otro factor a considerar es la repercusión mediática. Las series turcas son un fenómeno global, como ya hemos dicho. Los medios de comunicación de todo el mundo están pendientes de lo que hacen sus estrellas. Un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, y más aún si se confirma, sería una noticia importante, que daría la vuelta al mundo. Por un lado, esto podría ser beneficioso para sus carreras, ya que aumentaría su popularidad y su proyección internacional. Podría generar un mayor interés en sus proyectos, atraer más patrocinadores y consolidar su estatus como celebridades. Por otro lado, también podría generar una presión mediática constante con paparazzis persiguiéndolos, analizando cada uno de sus movimientos, invadiendo su privacidad y sometiéndolos a una intensa presión. En resumen, ¿qué podemos concluir? La verdad es que por ahora, no podemos confirmar ni negar el beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. La información que tenemos es limitada, poco fiable y sujeta a interpretación. La ausencia de pruebas concretas genera dudas y escepticismo. Sin embargo, la posibilidad de que esto sea cierto es emocionante, atractiva y nos genera una fuerte emoción. La química entre ambos actores es innegable, y la idea de verlos juntos en la vida real es algo que a muchos les encantaría. Pero con la falta de información, solo podemos especular, soñar y esperar a que ellos mismos decidan qué hacer con su vida. Solo ellos saben la verdad, solo ellos conocen los detalles de este encuentro. Solo ellos decidirán si quieren confirmar o desmentir el rumor. Y debemos respetar sus decisiones y su privacidad. Mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de sus trabajos por separado. Podemos revisar Derkenzikus una y otra vez, revivir esos momentos mágicos que nos hicieron suspirar y creer en el amor a primera vista.
Podemos revivir las escenas románticas, recordar los momentos divertidos y emocionantes, y volver a sentir la magia que nos enamoró de Sanemi Khan. Y por supuesto podemos seguir atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación, por si surge alguna nueva información. Es importante recordar que al final, son personas. Tienen derecho a su privacidad y a elegir cómo quieren vivir sus vidas. No debemos presionarles ni exigirles nada. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos profesionales. Lo más importante es respetar sus decisiones y no invadir su privacidad. Aunque admito que la curiosidad es inevitable. Todos queremos saber la verdad. Todos queremos saber si el amor traspasó la pantalla y se hizo realidad. Todos queremos saber si la magia de Erkencicus sigue viva. En este caso, el amor a primera vista confirmado es solo una especulación, un rumor que ha generado gran revuelo. No hay una confirmación oficial, y aunque la química entre ellos es innegable, la falta de pruebas concretas deja margen para la duda. Sin embargo, es innegable que la sola idea de que pudieran estar juntos, de que su historia de amor pudiera continuar en la vida real, emociona a sus seguidores y aviva la llama de la esperanza. Es por eso que es tan importante mantenernos informados, seguir las noticias, pero también ser respetuosos con la privacidad de los artistas. Es fundamental ser respetuosos con la vida privada de las celebridades, aunque nos sintamos involucrados en sus vidas. Recordemos que son personas, no solo personajes de televisión. Tienen sentimientos, emociones, y derecho a decidir sobre su vida privada. Con todo esto, ya casi llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta discusión y este chisme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el beso es real? ¿Les gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir fueran pareja? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten y cómo perciben esta noticia. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo. Compartan este chisme con sus amigos y familiares. Compartan la emoción, la especulación y el debate. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras noticias, análisis y chismes sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Gracias por su tiempo, por su compañía, por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden, la especulación es parte de la diversión. Hasta la próxima. Chao.